Feliz año nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si estáis viendo esto el 31 de diciembre, con lo cual tiene sentido desear feliz año nuevo para mañana, o si lo estáis viendo ya directamente el 1 de enero o el 2 de enero, con lo cual tiene sentido porque ya estamos en 2021 directamente. Así que en cualquier caso, feliz año nuevo, felicidades. Esperemos que sea un año pues mucho mejor que el que se va, ¿no? O que se ha ido ya, depende cuando lo estéis viendo. Vamos a ir muy al grano, ¿vale? Porque entiendo que estéis de fiestas, historias y tampoco quiero con una resaca horrible. Tampoco quiero andar machacándoos mucho. Idea central, ¿no? Un poco para colocar las cosas. Suben mucho los casos, siguen subiendo y hay 18.000 casos más. Estamos ya prácticamente en números de la segunda ola, cerca, no estamos todavía ahí, pero en casos contagiados. Sin embargo, va bajando la hospitalización. Ahora lo veremos, que los ingresos no se disparan afortunadamente y la hospitalización con respecto a ayer sube con respecto al pasado martes, o sea, el pasado jueves, perdón. Pero bueno, vamos a ver los últimos datos del año, ¿no? ¿Cómo acaba este año? Para luego poder compararlo con lo que nos va a venir, ¿no? Todo el mundo está muy convencido de esa tercera ola, ya no somos unos cuantos locos, sino parece que todo el mundo está en ello y cuenta con ello, pero lo que pasa es que, bueno, pues toman medidas o no. A ver, lo primero que encontramos es una subida en, bueno, arroba NGBPadel2, perdón, que a veces se me olvida mencionarle, el pobre. Vaya trabajo ha hecho este año NGBPadel2, por cierto. Tenemos una subida importante a 14 días de 265,5 a 279,5 y tenemos una subida importante, más importante incluso a 7 días de 122,6 a 131,9. ¿Eso quiere decir qué? Quiere decir que la cosa obviamente se está complicando en cuanto a la detección de casos, detección y notificación de casos. Y no es porque se hagan más tests, porque la positividad también sube. Se hacen más tests, pero no es la única explicación. Con lo cual aquí hay algo que se está formando, que no sabemos si puede tener ya que ver en algo con lo de Nochebuena. En principio han pasado 7 días, puede ser que haya algo de Nochebuena, Navidad, pero poco, sinceramente. Y lo peor es que ahora, bueno, pues nos vamos a volver a juntar, ¿no? En la mayoría de los sitios, por lo que he visto, 10 personas se pueden juntar en Nochevieja para despedir el año. Vale, pues venga, muy bien. Y con toques de queda para que la gente se quede en casita y se emborrache en casa todos juntos. Muy bien pensado todo. En fin, a lo que íbamos. Vamos a ver un poquito las tendencias a corto y a largo plazo. Es decir, si vamos a corto plazo, en el sentido de la variación de un día a otro, vemos que bueno, creo que sube, pues no voy a decir en todos lados, pero prácticamente. Canarias, por ejemplo, no sube. Que Canarias, fijaos que se complicó bastante, teníamos miedo, pero luego ha vuelto a bajar, ¿no? Está a niveles de mediados de mes y puede bajar de los 100 otra vez, ¿no? Eso está muy bien. Y además puede bajar de los 50 en la incidencia de 7 días, que acordaos que es como el umbral de control, no de seguridad, sino de control. Canarias baja un poquito. Es bueno el dato de Baleares, por cierto, no quiero pasarlo por alto. Es bueno que se haya subido tan poco en 14 días. Vamos a ver luego el de 7. ¿Vale? Porque Baleares ahora mismo es el lugar de España, junto con Extremadura, que está con peores datos, ¿no? Extremadura, Madrid y Baleares pasan de 400. Bueno, de hecho, Madrid está en 400. ¿No? Eh, pero el dato no es malo, es una subida relativamente pequeña. Toma muchas medidas también, es verdad. En los demás sitios, echando un vistazo así un poco por encima, pues os diría que sube en todos lados lo que es de un día para otro. ¿No? Un día para otro. Eso es una mala noticia, pero puede ser que todavía haya acumulaciones de casos antiguos. Tal. Puede ser, con lo que vamos a comparar con la semana anterior. Es decir, cómo estaba la cosa hace una semana y cómo está ahora. En Andalucía está mejor, en Aragón está claramente peor, en Asturias está claramente mejor, en Baleares está peor, pero yo digo que bueno, últimamente va mejorando. Canarias mejor. Cantabria, meseta, da igual. Castilla-La Mancha, ligera subida. Hace tiempo que nos estamos quedando, porque además ya venía de una subida bastante clara aquí. Bueno, pues ahora seguimos con cifras más altas incluso que las del pasado jueves. Castilla y León, pues bajando, subiendo en esta semana, pero bajando con respecto a la última cifra consolidada que teníamos, que era el 23 de diciembre. Cataluña sigue subiendo más preocupantemente, porque además suben los ingresos, etcétera, etcétera. Ceuta sube también Comunidad Valenciana, que probablemente además esté por encima de esta cifra, esté ya por encima de 400, porque van con bastante retraso en la notificación. Extremadura, pues enloquecida, ahora es Badajoz, la que tiene problemas, en fin. Galicia bastante estable, la verdad es que bastante estable desde hace tiempo. Fijaos que ya pretende todo el mes en unas cifras muy parecidas, de que bajó de 200 aquí el 3 de diciembre, hace casi un mes, pues entre 160 y 200, no se mueve, 160, 190. O sea que más o menos está bien. Madrid sigue subiendo y además las cifras que van dando
invitan a pensar que va a seguir subiendo y probablemente lleguemos a 500, ¿no? Otra cosa son los hospitalizados, insisto, vamos a ver cómo va eso. Luego lo vemos juntos. Murcia, lo mismo, sube bastante con respecto al pasado jueves. Melilla prácticamente idéntico, Navarra prácticamente idéntico, País Vasco por debajo y La Rioja, pues sí, sube sobre todo hoy, la verdad. Pero si os fijáis de una semana a la otra, no se aprecia esta cosa que tendemos a ponernos nerviosos, ¿no? Cuando vemos las subidas. Oye, hay una subida, ¿no? Una subida de 17 casos por 100.000 habitantes en el total de España. Pero bueno, es verdad que en una semana de tener esta subida son datos poco fiables, ¿no? Pero que tampoco es una cosa exagerada, quería comentaros, ¿no? Que está muy mal repartida, no sé cómo deciros, ¿no? Está muy mal repartida. Sube mucho en algunos lados y no sube tanto en otros, ¿no? No sube tanto en otros. Si nos vamos a la de 7 días, pues tenemos un poco lo mismo. Es decir, hoy ya sí tenemos una cifra mayor que la de la semana pasada, pero hasta ahora no. Hasta ahora teníamos cifras por debajo de las de la semana anterior. ¿Dónde vemos que está la cosa peor? Pues en Andalucía está prácticamente igual. Aragón se está complicando bastante. Asturias vemos que está más o menos igual. Baleares está incluso por debajo, es decir, que parece que lo están frenando. Canarias bajando. Cantabria sube mucho. Castilla-La Mancha, pues mira, muy bien, porque lo está controlando incluso a la baja. Veremos ya dentro de 2 semanas cómo queda esto, ¿no? Castilla y León sube un poquito, Cataluña sube bastante, Ceuta muchísimo, la verdad. Comunidad Valenciana baja con respecto a lo que pasaba el pasado jueves. Es cierto que, bueno, que aquí hubo un bajón que igual todavía, como decía, que va con retraso, pues todavía están recuperándolo, ¿no? Subida muy fuerte en Extremadura, casos de pensar que hicieron una incidencia posible de unos 600 casos por 100.000 habitantes a 14 días en breve. Galicia estable, como decíamos antes, y Madrid, si os fijáis, a 7 días, pues prácticamente no ha incrementado, ¿no? Luego vamos a ver datos de Madrid, prácticamente no ha incrementado en la incidencia acumulada de 7 días. Es curioso. Es curioso porque además lo vamos a ver ahora que si cogemos los datos del PDF diario de la Comunidad de Madrid, sí se ve pues vamos, una subida bastante clara, la verdad. Pero bueno, el PDF de la Comunidad de Madrid ya sabéis que va como va. Han arreglado lo de fechar los casos en marzo y abril, eso lo han arreglado, pero todavía puede haber que haya otras cosas que no estén arreglando. Murcia dobla prácticamente en una semana, lo cual es preocupante. Navarra sube, País Vasco baja, sigue en la tendencia de bajar y La Rioja sube un poquito. ¿Vale? Como veis, tampoco es una cosa exageradísima, nos pasa lo mismo, 125,3, 131,9, una subida de un 5,2% en una semana. Pero la tendencia es lo que nos asusta, no tanto el volumen, sino la tendencia, es lo que nos preocupa. Las subidas, insisto, están en torno al 9, 8, 5, 6%, lo que pasa es que es verdad que vienen de antes, que antes estábamos subiendo al 26, 27, 20%. Es decir, cuando hablemos de esto, es importante tener en cuenta, yo lo he repetido muchas veces, que aunque es muy probable que haya unos rebrotes que tengan que ver con las reuniones de Nochevieja y Navidad, etcétera, etcétera, ya antes, la semana de antes de Nochebuena, ya teníamos este escenario que no molaba nada. Ya teníamos un escenario de subidas en torno al 20% por encima. Con lo cual, ese es el problema, ¿no? Quizá el haber permitido todo esto en lugares donde estamos viendo que estaba creciendo al 40%, 60%. ¿Que eso se ha suavizado la transmisión? No lo sabemos. Ahora no subimos tanto, estamos más bien aplanados, pero claro, sobre un volumen mucho mayor, ¿no? Y además, con la bajada del primer día, pues se nota más, ¿no? Se va notando más. En fin, que lo que os decía, 18.047 nuevos casos y las incidencias, pues ya eso, 131,92, 279,51. En breve estarán en 150 y 300, ¿no? Obviamente. En breve, bastante poco tiempo, por la tendencia que sigue la cuestión. Ahora bien, buena noticia, de momento. Ya sabéis que esto lleva un tiempo, es decir, si tú tienes muchos contagios una semana, sobre todo un volumen tan alto, ¿no? 18.000. Nos pasaba en verano, por ejemplo, al principio, que veíamos pequeños aumentos, pequeñas subidas sobre muy poquitos casos diarios, 2.000 casos, 1.000 casos, y decían, no, son jóvenes, tal. Y es verdad que los hospitalizados no subían demasiado porque no eran casos graves, la mayoría eran asintomáticos, casos leves, jóvenes, que el verano, tal. Cuando ya tienes 18.000 es complicado que no esté colando grupos de riesgo. ¿No? Es muy complicado. Y en cualquier caso, si estos jóvenes que se están contagiando, pongamos que son todos jóvenes y por eso los ingresos hoy se mantienen en 1.300, que son menos incluso que ayer. Lo cual está muy bien. Fijaos el número de altas. Esto está muy bien. El número de altas es fantástico. Supongo también que se está facilitando que la gente pase las Navidades en su casa. Y también que haya menos carga para que los propios sanitarios puedan también disfrutar de las vacaciones o por lo menos de unos días libres con sus familias, ¿no? Que bien se lo han ganado este año, ¿no? Pero bueno, el caso es que el número de hospitalizados sigue bajando, está en 12.000 y ha bajado a 11.500. Ahora bien,
Si comparamos con el pasado jueves, ya la cosa no está tan bien. El pasado jueves había 10.744. Hoy hay 11.535. Bueno, esto es una subida de aproximadamente un 7%, una cosa así. No sé si llegaría a 7%. Vamos a ponerlo en torno al 7% y cada uno, si quiere, que coja la calculadora y haga sus números, ¿no? Pero vamos en torno al 7%, con lo cual, bueno, pues ahí sí que veríamos que a nivel nacional se está siguiendo un mismo orden de casos y o sea, de contagios, subida de contagios con subida de hospitalizaciones. Pero bueno, es verdad que ayer nos asustamos mucho porque esto se puso muy cerca de 1.500, hoy es un poquito más bajo. Un ejemplo de esto es Madrid, y aquí me voy a mí mismo, me autorreferencio a mi cuenta de Twitter, @guiortiz_77, y vemos que en Madrid, fijaos, el número de casos esta última semana, incluso contando con los festivos, pero bueno, como luego ha habido actualización, tenemos una subida de un 33% de casos. Ahora bien, de ingresos solamente es un 2%. Bueno, está bien. El total de hospitalizados, contando justo del 23 al 30, o sea, la cifra del 23 comparada con la del 30, bueno, pues en 30 tenemos un 8% más de hospitalizados. No es lo ideal, pero claro, comparado con esto, claro, palidece el resto. Con lo cual, ahora mismo en Madrid tenemos un escenario en el que tenemos muchísimos casos nuevos. Eso es preocupante, obviamente es preocupante, porque además sabemos que lo normal es que la semana que viene este porcentaje más o menos se traduzca en ingresos, aunque fueran menos, pues aún así sería a lo mejor un 10, un 15% nuevo de ingresos. Eh, y que sube a números hospitalizados, ¿no? Y dentro de 2 semanas o 3 subirían los muertos, etcétera, etcétera. Pero es curioso ver que en Madrid, donde realmente se complicó en tema de ingresos, fue esta semana comparada con la anterior, que una subida de prácticamente un 15%, un poquito menos, ya un 13-14%, con respecto a la semana anterior. Si la semana de antes de Nochebuena, insistimos, es donde la cosa se complicó bastante en toda España y Madrid incluido. Y ahora lo que estamos viendo es, bueno, sí, una pequeña subida con respecto a esa cifra ya de por sí complicada, pero no mucho más, ojo, no mucho más. Es que tememos que esto se pueda disparar en cualquier momento, ¿no? Estamos todos con eso. ¿Qué nos queda de España por analizar? Los fallecidos, que hace tiempo los teníamos un poco olvidados. Si íbamos sensatos, pues ha vuelto a actualizar, está el pobre hombre liado. Y bueno, pues estas son las cifras que dan las comunidades autónomas. Simplemente comentaros que hay unos 170, 180 fallecidos por día. La cifra total la he calculado yo antes. A ver si la tengo, por aquí. La cifra de fallecidos, a ver si lo encuentro. Era que en diciembre, ¿cuántas cosas he hecho hoy? Hoy he hecho muchísimas. 4.400 fallecidos en diciembre a día 29. Bueno, unos 4.400, tampoco he sacado la calculadora. Decíamos al principio de mes, pónganse 4.500, 5.000. Bueno, pues parece que lo vamos a calcar, ¿no? Porque quedan un par de días por contabilizar y tal. Pues sí, algunos otros por actualizar, País Vasco, etcétera, pues quizá más cerca de 5.000 que de 4.500, pero sin sobrepasarlo en principio. ¿Cuánto va a haber en enero? En principio más, porque está subiendo la incidencia. Entonces suben la incidencia, suben los contagios, en principio más. Si viene una tercera ola, pues muchos más. Si conseguimos vacunar mucho a tiempo poblaciones de riesgo, entonces menos, porque esto ha salido hoy un par de estudios muy interesantes, uno en el Confidencial, si no me equivoco, de Darío Ojeda, y luego aparte New Reputation en Twitter también lo ha sacado algo parecido, de hasta qué punto, si conseguías vacunar a determinada población, aunque fuera relativamente pequeña, en el total, relativamente pequeña, digo, porque los números son millones, claro. Pero si tú consigues vacunar a todos los mayores de 60 años, por ejemplo, que creo que son, no sé, como unos 15 millones, una cosa así de personas, es decir, una tercera parte del total de España, si solamente vacunas a ese 33%, y funciona la vacuna, y excepto las excepciones que sabemos que hay, etcétera, etcétera, inmediatamente ya reduces la mortalidad, no sé, con un 80 o un 90%, porque pretende todo el mundo que está muriendo es en esas capas de edad. Con lo que, bueno, te quedaría solamente grupos de riesgo de otras edades, gente que, bueno, ya se le complica y se muere porque no deja de ser una neumonía bilateral que puede matar a cualquiera. Pero bueno, digamos que la bajada es brutal. ¿Vamos a llegar a tener 15 millones de vacunados en enero? No. Pero bueno, a lo mejor algo podemos mitigar. Si no mitigamos, lo normal es que enero estén cifras más o menos de noviembre, entre noviembre y diciembre, pues unos 7.000, 8.000 muertos. No lo sé, es demasiado pronto para hablar de eso. Pero vamos, la media está ahora en 1960, 170, eso ya serían unos 5.000 muertos al mes. Tiene que subir, porque está subiendo todo lo demás. Pues depende cuánto suba. Ya veremos más adelante qué cifra nos podemos manejar, ¿no? Para empezar el invierno. Esto es España. Vamos a ver cómo está el resto del mundo.
porque además esto enseguida se ve, es decir, cuando hay una tercera ola, cuando hablamos de olas, tal y cual, no es porque de repente en Extremadura sube mucho, con todo el respeto a Extremadura, sino porque vemos que hay una cosa que en todos lados está viéndolo, ¿no? Y que además está fuera, también en Europa. Vamos a coger una serie de países que normalmente nos ayudan para monitorizar y vamos a ir viendo cómo les va, ¿vale? Y si vemos que muchos están en subida, incluso en subida importante, pues podemos tener un poquito más de miedo, ¿no? Quizá para, para los próximos días, y si vemos que está la cosa más calmada, pues tendremos menos miedo, ¿no? Bueno, básicamente son estos. Chequia, fijaos, había pegado un subidón de la leche, han conseguido bajarlo, segunda ola del libro, y ahora sí parece que están en una tercera ola. Tienen la bajada de Navidad, que esto yo creo que van a tener todos, y otra vez vuelve a repuntar hacia la posición original. Ahí voy a poner a España, perdonadme. Voy a poner a España porque siempre es bueno que veáis, me insisto en ello, dónde estamos nosotros con respecto a los demás, ¿no? Como podéis ir viendo, pues no es precisamente mal, ¿no? Reino Unido sabemos que es donde está la cosa más complicada, con cifras récords en casos y en fallecidos, si es la variante o no sé, si no es la variante o lo que sea, pues eso ya lo tendrán que determinar los virólogos, que saben mucho más que yo, pero vamos, el gráfico es elocuente. Suecia, pues lo mismo, había bajado en las fiestas navideñas, obviamente esos días no se habían notificado casos, vuelve a subir hacia la posición que estaba ya antes, ¿no? En Holanda, sin embargo, vemos que la bajada todavía se mantiene, con lo que esperemos que pues siga así. Estados Unidos, bueno, parece que se tiende a aplanar esa bajada, pero fijaos que Estados Unidos hablamos mucho, con razón, de los 200 y pico mil casos de media que tienen por día, que es que manda narices, y de los 3.000 muertos que tienen ya prácticamente por día, pero si os fijáis en comparación con la población, pues no está por encima de otros países, ¿no? Ha estado, ojo, ha estado primero. Pero ahora que se empieza a atisbar esta tercera ola, ellos empiezan a bajar. Ellos en realidad no han tenido olas como tal. Si os fijáis, aquí empiezan a subir, es que no puedo seguirlo, pero empiezan a subir en marzo, abril, que es prácticamente Nueva York solo, algunas zonas de Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, New Jersey, y luego tienen una subida en verano, medio bajan y luego ya sí suben bastante hacia noviembre y luego bajadita y luego otra vez después de Acción de Gracias festivos de diciembre. Pero en realidad tampoco se observa cuadros como vamos a ver, por ejemplo, en España, una primera ola claramente marcada, luego baja, luego hay un amago de segunda ola y luego ya una segunda ola de verdad, que es la de octubre, noviembre, y luego vuelve a bajar y ahora estamos viendo a ver si esto que sube aquí va a subir mucho más o no. O en Francia lo mismo, primera ola, segunda ola, fijaos la diferencia. Eso tiene que ver con la notificación y con la capacidad de hacer test, tampoco os preocupéis. Bueno, Portugal, pues lo mismo, va subiendo, y Alemania, pues afortunadamente baja. Ahora bien, Alemania cerró todo. O sea, Alemania nos ha cortado un pedo. Italia lo mismo, está en una situación muy drástica y afortunadamente le está funcionando, están bajando. Francia, bueno, un pequeño repunte al final, veamos hacia dónde sigue. Así lo dejamos a finales de año. El primer vídeo del año que viene, que será ya el lunes 4 de enero, veremos estas subidas. No, tampoco lo veremos porque es que no habrá datos de Nochevieja y en Año Nuevo, no actualizará a nadie, volverá a caer y luego volverá a subir, ¿no? Lo que hemos estado viendo en España, esto de decir, bueno, si vemos con respecto a los demás días anteriores, justo vemos subidas brutales, pero si vemos con una semana antes, en algunos lados sí y otros no, pues esto va a pasar algo parecido. Es decir, vamos a ver que sí, va a haber subidas y luego bajadas y luego otra vez subidas. Y a ver si a mediados de enero empezamos a ubicarnos, ¿no? Un poco. Vamos a despedirnos con cifras totales. Parece que ya el año acaba un poquito así, pues con casi 2 millones de muertos, con casi 84 millones de casos. Acordaos cuando decían, sí, hombre, pero esto no va a ser como la gripe, ¿no? Que la gripe mata 200.000 o 300.000 personas al año. Bueno, pues vamos casi por 2 millones y sabemos además que no son 2 millones, que serán 3. Porque en África no se cuenta, porque no hay test, porque seguro en muchos lugares de Asia es complicadísimo tener una contabilidad por la propia sobrepoblación que tienen. Me ataca una cortina. Y en fin, esto es lo que tenemos. Las cifras de ayer eran tremendas. 15.000 muertos en un solo día, casi 4.000 en Estados Unidos en un solo día. Dijimos que esto iba a pasar, ¿no? Que vamos a llegar a 4.000 muertos en Estados Unidos y bueno, pues llegaremos. Y si nos colocamos en el número total de muertos, aquí tenemos Estados Unidos, Brasil, Alemania, además por todos lados. Es decir, un porrón de muertos en América del Norte, porrón de muertos en América del Sur, porrón de muertos en Europa Central, porrón de muertos en América Central, porrón de muertos en Europa Occidental y porrón de muertos en Europa Oriental. Tenemos todo lo que queráis, incluso si queréis un poquito de África, tenemos África, queréis un poquito de Asia, tenemos Asia también, y de todo, tenemos de todo, así que no
no sobra nada. Hasta un total de 25 países que registraron ayer más de 100 muertos atribuibles al coronavirus. Bueno, pues son las cifras con las que lo dejamos. Obviamente no son cifras en absoluto pues agradables, ¿no? Para nada. 15.123 es el récord. Es la cifra más alta del año, que la tenemos el último año. Esta es la contabilidad de vuelomites. Tampoco es... A lo mejor John Hopkins lleva otra y que cada país, cada Ministerio de Sanidad de cada país o de Interior lleva los suyos, ¿no? Puede ser, pero vamos, 728.000 casos, pues prácticamente es el récord. Hubo un día por aquí que veo que más, 736.000. Pero vamos, pues 3/4 de casos por día y 15.000 muertes. Eso es como está la cosa en Europa y en el mundo. Entonces, si está la cosa así y va subiendo, pues a ver, la vacuna realmente empieza a ser una cuestión muy importante, pero insisto, tardan un tiempo y sí, tampoco son antídotos. Ojo que ya toda la gente que lo pille ya, que lo pille en las próximas 2 o 3 semanas, esa gente ya está condenada, es decir, está condenada en el sentido de que ya se ciña a los parámetros que conocíamos, ¿no? Los parámetros de un tanto por ciento, pues en torno al 1 o 2% va a morir, ¿no? De los que lo cojan. Además, normalmente en poblaciones de riesgo y gente de edad, ¿no? Con lo que, bueno, eso ya sí que no se puede modificar. El asunto es intentar vacunar cuanta más gente posible, cuanto antes, para, bueno, pues para que no lo cojan. El riesgo de eso, que no conocemos todavía los efectos a largo alcance de las vacunas, lo cual no es en ningún caso una invitación a que no os vacunéis o que lo consideréis peligroso, simplemente es un hecho científico, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo sabemos, porque es que no hace ni un año, o justo un año que empezó este virus, con lo cual, obviamente, si tiene un efecto adverso improbable, no sé cuándo, que no merece la pena, tal, de acuerdo, pero que puede haberlo, no sabemos. ¿Y cuánto tiempo va a durar va a mutar el virus cuando estemos todos vacunados y tal? Pues es probable, pues como de la gripe, ¿no? Así que, bueno, en fin, 2021 no parece que va a ser un año limpio de virus, no tiene ninguna pinta. Oye, ¿puede ser un camino hacia un 2022 más limpio de virus, por lo menos más controlado? Sí puede serlo, y con eso ya casi nos bastaría, ¿no? Yo creo que todos lo firmaríamos un 2021 regular para tener un 2022 bueno en este sentido, ¿no? Y retomar un poquito de normalidad, de verdad. ¿Qué más cosas? Pues nada, pues eso, que felicidades, que nos vamos en todo lo alto y a ver dónde dejamos, cómo empezamos, ¿no? 2021 en enero, el 4 de enero tendremos unos datos rarísimos, que habrá bajado todo y diremos, ¡ay, qué bien! Pero no. Así que nada, y esa semana será también de pánico y hay reyes y los nietos van a recoger los regalos, a casa de los abuelos. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Pasadlo muy bien esta noche. Poquitos, ¿vale? No os maméis mucho, no cantéis mucho villancicos, no os quitéis mucho la mascarilla. Si habéis estado de cañeo con los colegas antes de 6 en 6 o de 10 en 10, o depende de vuestra comunidad, pues hombre, no llevéis el virus a vuestras familias, ¿no? Ese tipo de cosas, cuidarnos un poquito. Yo sé que la mayoría lo estáis haciendo, o sea que esto también un poco sobra, pero bueno, hay que recordarlo, hay que recordarlo. Si habéis llegado hasta aquí, ya lo sabéis, ¿no? Que esto es así, porque ya me conoceréis de otros vídeos. Más cositas interesantes, que bueno, que si habéis llegado hasta aquí, pues joder, que le deis un like al vídeo, que tampoco cuesta tanto. Que hagáis follow en el canal, que vayáis a Patreon, patreon.com/GuilloOrtiz y me sigáis y me deis unos eurillos, ¿no? Para ayudar a esta tarea, porque realmente merece la pena, porque realmente cuesta mucho y porque realmente, bueno, pues esto es un trabajo para mí, ¿no? Ahora mismo esto es mi principal actividad. ¿Y qué más? Nada, en Twitter, @GuilloOrtiz_77, información al minuto, interesantísima sobre todos los aspectos, especialmente, ya digo, los vidas. Nada, un beso enorme, un abrazo enorme, ha sido un placer compartir con vosotros este año y lo será en 2021 seguro. Un abrazo.